En este tutorial os mostraremos paso a paso el proceso de instalación de Odoo 12 desde la consola de comandos de Linux, en concreto en distribuciones basadas en Debian, como Ubuntu, que utilizan el sistema de control de paquetes apt. Como siempre, antes de comenzar, usaremos el comando apt-get update para asegurarnos de tener actualizada la librería de paquetes que utiliza el gestor apt como referente para conocer qué paquetes debe descargar y desde dónde para la instalación de las aplicaciones. Así evitaremos problemas con paquetes obsoletos e incorrectos o al instalar las últimas versiones de los programas. Una vez hecho esto, en primer lugar, descargaremos la llave gpg de Odoo mediante el comando wget y la añadiremos a la librería del gestor apt con el comando apt-key add. Ya con la key en nuestro sistema, podremos añadir la dirección del repositorio de paquetes de Odoo a nuestro listado de fuentes, que se encuentra en el fichero source.list del directorio etc/apt. Ya con nuestras fuentes preparadas, ejecutamos apt-get update una segunda vez para que el gestor apt descargue el listado de paquetes que necesitaremos para instalar Odoo desde las fuentes que acabamos de añadir. Finalmente ya podremos ejecutar la instalación de Odoo 12 con el comando apt-get install Odoo. Con este comando, nuestro propio gestor apt ejecutará un script que irá instalando todos los componentes necesarios para un sistema Odoo completo, ahorrándonos la tediosa tarea de una instalación manual. Junto con los paquetes de Odoo, el script instalará diversos paquetes adicionales externos, denominados dependencias, que son imprescindibles para su funcionamiento. Estos son, entre otros, paquetes de Python 3, el sistema de gestor de bases de datos objetos relacionales PostgreSQL, una serie de dependencias web como JavaScript y XML, y otras pequeñas librerías y paquetes. Junto a la instalación de PostgreSQL, el sistema creará el usuario por defecto que utilizaremos en Odoo, a la vez que configurará Odoo con los valores predeterminados que le corresponden. Bueno, dejemos el sistema con el proceso de descarga, desempaquetado e instalación de Odoo y demos un salto adelante. Una vez finalizada la instalación y configuración de Odoo, solo nos quedará abrir nuestro navegador favorito y acceder a Odoo a través de su dirección y puerto, que por defecto es localhost, que es nuestro sistema local, 2.8069, que es el puerto de acceso predeterminado. Y esto es todo. Esperamos que esta guía os resulte útil para tener vuestro sistema Odoo en marcha en pocos minutos.